Ok, vamos entonces ahora con el último problema. Se encuentre todas las funciones f de R en R con derivada continua, tales que si yo agarro un número racional q, la imagen es racional, y el denominador es el mismo que q. De aquí nada más la aclaración. Cuando hablamos del denominador, estamos asumiendo que estamos escribiendo q de la forma a entre b, donde el denominador b es positivo, y el máximo común divisor de ellos dos es 1. La fracción está en su forma simplificada. Entonces, precisamente, pues, bueno, como sabemos que la función es derivable, tratemos de pensar qué pasa en las derivadas sobre los racionales. Entonces, efectivamente, vamos a darnos un racional q de la forma a entre b, donde b es positivo y el máximo común divisor de a y b es 1. Y entonces aquí tal vez la primera idea que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál es la derivada en q? Bueno, entonces, por definición, la derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de q más h menos f de q entre h. Y como sabemos que este límite existe, pues en términos de sucesiones, yo podría pensar, según la caracterización secuencial de los límites, ¿verdad? Lo que me dice es, para toda sucesión, llamémosla Hn, eh, que converge a cero, se tiene que f de q más la sucesión menos f de q entre la sucesión converge a f' de q. Por eso es esencialmente una equivalencia en términos de límites y de sucesiones. Entonces aquí la pregunta es, bueno, voy a darme una sucesión particular. Entonces uno empezaría diciendo, la más sencilla es de la forma 1 entre n, pero ya van a ver por qué tiene más sentido eh, multiplicar este denominador por b. ¿Ok? Entonces vamos a pensar en esa derivada. Cuando yo pienso en ese cociente, voy a considerar el cociente f de a entre b más esta sucesión, que sería 1 entre b por n. Luego resto la imagen de q, que es a entre b, y todo esto lo divido por 1 entre b. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto lo que hace es, lo que estamos pensando es en esta misma definición de límite, donde el h lo estoy reemplazando como 1 entre bn. Entonces, cuando simplificamos esto, haciendo extremos por extremos, esto me va a quedar bn por la imagen de esta expresión, que sería an más 1 entre bn, menos bn por la imagen de a entre b. ¿Ok? Entonces, cuando pensamos en esta expresión, pues empezamos con esta de aquí, la imagen de a entre b es un número racional, sabemos que su denominador va a ser b, porque a y b son primos relativos. Entonces, cuando yo multiplico esta fracción que tiene denominador b por este número entero, p por n, este producto, me va a dar un número entero. Aquí pasa algo parecido. Cuando yo pienso en esta fracción, a n más 1 entre bn, si bien es cierto, no sé si son primos relativos o no, yo sé que el denominador de esta imagen tiene que dividir a b por n, ¿verdad? Porque si esta fracción no está simplificada, no está reducida, yo puedo simplificarla y lo que obtengo eventualmente es un divisor de b por n. Entonces, el denominador de esta imagen tiene que dividir a b por n. Y cuando lo multiplico por b por n, entonces lo que voy a obtener también va a ser un número entero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Este cociente o esta resta siempre es un número entero, sin importar el n que yo tome. ¿Okay? Esa es la primera observación. Ahora, ¿qué pasa? Como f es diferenciable, como f es derivable, el lado izquierdo, el límite del lado izquierdo existe. Voy a poner si el lado izquierdo tiene límite. Pongámoslo mejor. Al tomar que n tiende a infinito, el lado izquierdo sabemos que converge a la derivada de a entre b. ¿Okay? Y entonces, ¿qué pasa? Para n suficientemente como estamos hablando de convergencia de estas sucesiones, lo que estoy diciendo es, esta es una sucesión que siempre tiene valores
enteros. Yo sé que converge y converge a la derivada de a entre b. Entonces, necesariamente existe un c entero, ¿ok? Tal que la derivada de a entre b es igual a este c, ¿ok? Entonces, de nuevo, ¿qué estoy diciendo aquí? Otra vez trato de repetir esa idea que tal vez no lo dije muy claro. Esta expresión de aquí siempre es un número entero. Entonces es una sucesión que toma valores enteros. Su límite en particular va a ser un número entero. Entonces estoy diciendo que existe un entero tal que su derivada vale 0. Pero además, cuando n es suficientemente grande, vamos a tener que f de an más 1 entre bn menos f de a entre b, despejándola sería f de a entre b más c entre b. ¿Y eso por qué razón? Entonces, por convergencia del límite, eventualmente, esta expresión, al ser solamente una sucesión con valores enteros, se va a convertir en la derivada, para n muy grande, se va a convertir en la derivada de a entre b, que es lo que estamos llamando c. Entonces, despejando de esa relación que nos queda, obtenemos esta última igualdad. ¿Sí? Y entonces, aquí estamos relacionando, ¿verdad?, dos imágenes, y esta constante c que es la derivada. Eventualmente, bueno, no he hablado de qué es lo que queremos llegar, pero entonces lo que vamos a hacer ahorita es tomar casos sobre estos valores posibles para C. Entonces vamos a hacerlo por casos. ¿Okay? Entonces, pregunta número 1. ¿Será posible que C sea igual a 0? Si C es igual a 0, lo que estamos diciendo es que la imagen de este número racional es igual a la imagen de este otro, y aquí verá para todo n suficientemente grande. Recuerden, ¿verdad?, que cuando uno dice esto, ¿verdad?, esencialmente lo que estamos diciendo es que existe un n natural muy grande, esa es la noción que uno tiene, tal que se cumple tal que esta propiedad se cumple para todo n a partir de C. Esa es la idea que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre si se da esta igualdad? Pues bueno, tenemos una contradicción. Una contradicción. Porque si pensamos en los denominadores, como sabemos que A y B son primos relativos, esta expresión tiene denominador B. Y para todo n suficientemente grande, pues este denominador es distinto de B. ¿Okay? Segundo, ¿qué pasa si C en valor absoluto es mayor que 1? Entonces, pongámoslo de esa manera. Si C es más grande que 1, en valor absoluto, voy a tomar n como k por c. Recuerden, ¿verdad?, que lo que tenemos aquí arriba, cuando digo para n suficientemente grande, es para todo n suficientemente grande. Entonces, si yo tomo a n como k por c, ¿verdad?, donde k igual es un número suficientemente grande, bajo la misma definición que mencioné antes, entero positivo, ¿verdad? Importante aquí hacer la aclaración, k suficientemente grande, que sea positivo. Entonces, de la relación que sabemos, básicamente f de a entre b más c entre bn es igual a f de n más 1 entre b por n, ¿verdad? Esa es la relación que teníamos antes. Y, pero, no, perdón. Y cuando pienso en esta expresión, nada más, sí, todavía sin tomarlo de antes, ¿cuál es el denominador de esta expresión? Tiene denominador, la primera fracción, voy a ponerlo aquí en otro color, esto tiene denominador p. Y como n es c por k, entonces cuando calculo c entre n, ¿verdad?, esto va a tener denominador de la forma bk. Entonces toda esa suma tiene denominador bk. ¿Okay?
Pero entonces, ¿qué ocurre? Pero bueno, yo sé que esa expresión es igual a esta otra, cuyo denominador divide a b por n. ¿Ok? Entonces, este caso tampoco puede ocurrir, lo cual nos deja básicamente con dos casos extra. ¿Qué pasa si c vale 1? ¿Y qué pasa si c vale menos 1? ¿Ok? Esencialmente, ¿verdad? Lo que nos dice esto, la derivada en todo racional siempre va a ser 1 o menos 1. Pero, ¿verdad? Pongámoslo aquí, es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que estamos diciendo es que la derivada en cualquier fracción a entre b, esto es 1, pero como la derivada es 1 y la derivada es continua, por temas de densidad, podemos concluir que la derivada es 1 sobre todo número real. ¿Ok? Y si la derivada es 1, entonces uno concluye que la función necesariamente tiene que ser de la forma x más una cierta constante. ¿Ok? ¿Ok? Y esencialmente esa constante tiene que ser un número entero, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esa constante corresponde a f de 0, ¿verdad? Que lo vemos como f de 0 entre 1. ¿Ok? Y entonces, pues el denominador de su imagen, ¿verdad? Tiene que ser una fracción donde el denominador es 1. Y por esa razón, ¿verdad? Es que entonces este va a ser un número entero. Si sea menos 1, pues la idea es análoga. Análogamente concluimos que el único criterio de la función que satisface sería menos x más n porque la derivada vale menos 1. ¿Ok? Y listo.